¿Está grabando? Hola muchachos, buenos días. Buenos días a los que están conectados ya. Por ahí veo a Carlos conectado, a Daniel, John, José, Juan Carlos, Juliana, Senya, Marcos, Marixa, Milagros, Renato, Rubén, Shirley, Vera Lucía y Yuri Guevara. Buenos días muchachos, a los primeros conectados. Vamos a iniciar el curso de accidentes personales. Muchos de ustedes quizás ya me conocen de algún otro curso que también hemos dictado bajo esta misma metodología virtual. Así que empezamos. Nada, conocemos ya algunas pautas básicas que las voy a repetir para poder llevar de una manera ordenada y bastante ligera el proceso de esta interacción virtual. Regularmente tenemos un break que avisaré yo unos minutos antes de darlo, que es aproximadamente a las 11 de la mañana. Haremos una pausa de 15 minutos para hacer nuestras pausas activas, relajarnos un poco y volvemos luego para culminar a las 2 de la tarde el curso de hoy, ¿correcto? En la interacción que vamos a tener para poder ir superando los temas que vamos a plantear, la parte estructurada o temática del curso, suelo manejar algunas reglas básicas que nos permiten levantar preguntas, subsanar preguntas, sin retrasarnos demasiado en algunos temas que podríamos finalmente, al final de la tarde, peligrar, dejar de tocar por habernos retrasado en el tema. Entonces, la regla es básica. La apertura a las preguntas la manejo yo desde la disertación, en algunos casos haciendo preguntas abiertas y cerradas, y en algunos casos dejando que hayan algunas preguntas abiertas, pero segmentadas, por ejemplo, por la letra del apellido. Yo podría decir, los que su nombre empiece entre la A y la M, por favor, hagan una votación en línea a una pregunta que yo planteé, o permitiría que planteen algunas preguntas y responderíamos como que las 5 primeras, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Igual en el camino las vamos a ir testeando para ver cómo nos va. Y también cuando cerramos una etapa temática, suelo preguntar si el tema ha sido superado o no superado. Y los que responden en no superado, permitimos hacer justamente una pregunta, un cuestionamiento a lo dicho para poder responder y con eso levantar. Muy bien, entonces, dicho eso, empezamos ya de lleno en el tema. La presentación que tienen a la vista, Daniel Orbegoso, soy un MBA en temas de gestión de riesgos, administrador de profesión, y hoy hablaré sobre el seguro de accidentes personales. Vamos a avanzar con la presentación. Conceptos generales. Muy bien, vamos a irnos a esta pantalla, que es una pantalla teórica. Plantea definiciones que quiero yo aterrizar con ustedes. Del lado izquierdo de su pantalla verán la definición de lo que es un incidente. Del lado derecho verán lo que es la definición de un accidente. Así que vamos a leer ambos juntos esta definición o concepto y haremos un pequeño debate interno para aterrizar hacia dónde quiero llegar con este planteamiento. Voy a leer la definición de incidente. Cosa que se produce en el transcurso de un asunto, un relato, etc., y que repercute en él alterándolo o interrumpiéndolo. Repito nuevamente, un incidente es una cosa que se produce en el transcurso de un asunto, algo que está transcurriendo. ¿Qué efecto tiene? Dice, repercute en esta consecución de eventos, alterándolo o interrumpiéndolo. Esa es una definición de incidente. Ahora leamos la definición de accidente. Accidente es un suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas, especialmente el que causa daño a una persona o cosa. Muy bien, dos definiciones, dos planteamientos. En ambos podemos extraer que habla sobre un elemento que interviene en una cadena de eventos. Repito, en ambos estamos hablando de un elemento que interviene en algo que estaba predefinido a nivel de eventos, uno tras otro. Ilustrativamente podríamos decir, por ejemplo, una secuencia. Hay una secuencia predefinida
Y tanto el incidente como el accidente intervienen en esta secuencia o en esta cadena, interrumpiéndolo. Pero ahora yo quiero que ustedes, bajo la definición que está en pantalla, extraigan una definición específica o una parte de la definición específica de accidente que no está en la de incidente y por lo tanto marca la diferencia entre las dos. Yo les voy a dar a ustedes 10 segundos para que, no escribiéndolo, sino pensándolo, digan, esto es el elemento que hace diferente un accidente de incidente. Y después de los 10 segundos, yo voy a decir quién del grupo me va a dar la respuesta. Así que 10 segundos, rapidito transcurren, empieza ya. Cuenta regresiva, 3, 2, 1 y 0. Todos los que su nombre empiece con la letra A hasta la M, por favor respondan en el chat. Voy a leer el chat. Los que su letra empiece entre la A y la M. Chat abierto. Yo voy a leer en voz alta las primeras respuestas que entren. Los que su letra empieza después de la M, pausa con ustedes un momento. Muy bien, tocayo, ya tenemos una respuesta. Para Daniel la palabra es suceso imprevisto. Para Alison, porque causa daño a una persona o cosa. Para Carlos, la palabra de suceso imprevisto. Para Milagros, el efecto dañoso. Y voy a dar cuenta regresiva para cerrar el chat. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien, cerramos el chat y voy a extraer las respuestas que he obtenido, que son entre 4 y 5. Hay un grupo que ha respondido que lo que hace diferente al accidente del incidente es que el accidente nace de un suceso imprevisto. Para otro pequeño grupo de respuestas, lo que hace diferente al accidente del incidente es el efecto que es dañoso sobre una persona o cosa. Dejemos un rato la teoría y nos concentramos en la cámara. Quiero que ustedes vean acá la cámara y entiendan este desarrollo que voy a hacer de las mismas respuestas que han extraído. Cuando hablamos de eventos, tenemos que entender que el evento tiene una causa y que después de generarse lo que la causa ha hecho, termina teniendo una consecuencia. Entonces, fíjense ustedes, estoy planteando dos extremos. Por un lado la causa y por otro lado la consecuencia como concepto general de un evento. Cuando hablamos de la causa, hablamos del gatillante, del catalizador, del que inicia algo. Y en esas dos definiciones, incidente y accidente, sí encontramos una similitud gatillante o de causa. Fíjense ustedes, en el incidente habla de una cosa que se produce en el transcurso de un evento que ingresa y lo interrumpe, Mientras que en el accidente hablamos de un suceso imprevisto que altera la marcha normal de una cosa que estaba predefinida. Analizándolo, estamos hablando exactamente de lo mismo. Estamos hablando de una consecución de eventos o una consecución de secuencias que estaban predefinidas y que entra algo externo y lo interrumpe. Y eso algo externo, evidentemente, guarda una terminología de imprevisto, de interrupción. Interrupción, imprevisto, tiene una similitud. Ahora vámonos al otro extremo, la salida. En la salida del incidente no hay un prejuicio de valor si lo que sale es bueno o malo, con daño o sin daño, para bien o para mal. Simplemente cambia la consecución de lo que estaba predefinido. Mientras que en el accidente, como bien han dicho algunos, la salida sí tiene un prejuicio de valor. ¿Cuál es? Que genera daño, que es dañoso, que causa un malestar, que genera un dedo hacia abajo, no hacia arriba, no genera ganancia, genera pérdida. Muy bien, entonces el accidente tiene esa particularidad. Cuando hablemos de accidentes de acá en adelante, es porque estamos hablando de la interrupción de una cadena de eventos, pero con una consecuencia negativa,
con una pérdida, que puede ser económica, financiera, física o similar, pero pérdida al fin. En ningún caso estamos hablando de una ganancia, no estamos hablando de un cambio en los elementos que me hagan quedar en una situación mejor de la que estaba antes. Entonces, conjugando estas dos ideas, incidente y accidente, en su elemento más puro es exactamente lo mismo, en su elemento más puro. Ambos son situaciones imprevistas que cambian todo lo que estaba predefinido. Pero si al final de ese cambio tenemos que ha generado un daño, entonces ese incidente se termina convirtiendo en un accidente. Repito, y acá está la definición core de lo que vamos a hablar. Todo incidente que termina teniendo un daño o pérdida se materializa como accidente, pero el origen siempre sigue siendo una parte incidental. Se convierte en accidental si hay pérdida. Muy bien, esa es la definición. Ahora, abajo ustedes ven una línea en letras rojas que dice teoría de la causa próxima. ¿A qué se refiere o a qué hace alusión con este tema que estamos hablando entre incidente y accidente? Estamos hablando de que cuando hemos dicho nosotros que había una cadena de elementos que son interrumpidos por otro elemento y que genera un daño, hay una teoría que vamos a desarrollar en el camino de la disertación de hoy que se llama causa próxima, que nos va a permitir incorporar ese elemento entre nuestro análisis de incidente y accidente para determinar si realmente lo que ingresó es lo que finalmente causó daño o hubo otro elemento en el camino que generó otra segunda interrupción o una tercera interrupción, siendo realmente la tercera o la segunda la que causó daño y no la primera. Toda esa maraña de ideas que acabo de plantear tienen que ver con el concepto de teoría de la causa próxima y es la que vamos a desarrollar. Muy bien, para darle clic a esta pantalla, resumen, todo incidente que termine generando daño termina siendo un accidente, pero el hecho de que sea accidente no elimina que se haya originado en un incidente. Planteo esto porque vamos a ver algunos videos que van a utilizar la palabra incidente en vez de accidente y no quisiera que les cause sorpresa. Continuamos. Muy bien. Definición ahora de la palabra accidentes, pero con un sufijo adicional. Accidente personal. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay accidentes que no son personales? Por supuesto, puede haber accidentes donde no tiene absolutamente nada que ver la intervención de un humano, sino que tienen un efecto sobre las cosas, sobre los patrimonios. Nosotros en este día, donde nos vamos a concentrar son en aquellos incidentes que tienen que ver con las personas, con los seres humanos. Por eso la definición de accidentes personales que termina convirtiéndose en un seguro para efectos de análisis del riesgo. Lean conmigo la definición de accidentes personales que está en pantalla, que normalmente recogen, extraen y disponen los contratos de seguro. Leamos todos juntos. Dice así. Accidentes personales, definición común en los contratos de seguros. Toda lesión corporal producida por la acción imprevista, fortuita y ocasional de una fuerza externa que obra súbitamente sobre la persona del asegurado, que es independiente de su voluntad y que puede ser determinado por los médicos de una manera cierta. Es una suma de definiciones aglutinadas, pero con coherencia todas, que hacen el concepto, la definición contractual de lo que es un accidente personal. Muy bien. Lado derecho, una serie de imágenes. Fíjense todas estas imágenes. Yo quisiese que ustedes se planteen, igual que yo, el nombre que le podríamos dar a cada una de estas imágenes. Voy a esbozarlas yo primero. La primera imagen, por ejemplo, que es en la parte superior de los dibujos izquierda, que inicia en secuencia, podría llamarla yo trueno o rayo sobre la persona. La siguiente podría llamarla resbalón de la persona. La tercera, caída de escalera. La siguiente, caída de objeto contundente en la cabeza. Siguiente, mordida de perro. Siguiente, caída de escalera parada o en posición vertical. La siguiente,
tropezón con objeto en el piso, caída desde una superficie. La siguiente, golpeadura por un elemento externo. La siguiente, atropello. ¿Correcto? Los nombres que ustedes hayan pensado probablemente tienen mucha similitud con los nombres que yo he dispuesto. Pero ahora una pregunta abierta a todos. Cuando ustedes han visto o tienen por conocimiento de la definición de lo que cubre una póliza de accidentes, ¿ustedes han encontrado alguna póliza de accidentes personales que específicamente dice, esta póliza de seguros cubre mordedura de perro, cubre caída de escalera vertical, cubre objeto contundente en la cabeza, cubre resbalón en una escalera doméstica? Chat abierto. ¿Alguna vez han leído, escuchado o visto que una póliza de seguros cubre esas situaciones como las he definido yo? A ver, voy a leer el chat. No, no, negativo, negativo, no, no, no. Muy bien. Stock. Siguiente pregunta, igual abierta. A pesar que no la han visto ustedes textualmente definidas en una póliza, su concepción o su percepción personal es que las pólizas de seguro apuntan a cubrir estas situaciones, ¿sí o no? A pesar que no estén escritas, ¿ah? Juan Carlos, sí. Juliana igual, Marixa, Enrique, John, Yuri, Marco, todos me contestan que sí. Muy bien, stock. Correcto, entonces fíjense ustedes, a pesar que no están expresamente dispuestas en la póliza o escritas, nuestra concepción natural o percepción natural hace que las definamos como situaciones que sí van a tener cobertura. La pregunta dilémica entonces es, si no están expresamente expuestas en la póliza como definición textual, ¿cómo es que yo tengo la percepción o el conocimiento previo de que sí las cubren si no están en el contrato de seguros? ¿Alguien que quiera esbozar una definición a mi respuesta? Voy a volver a hacer el cuestionamiento. ¿Cómo es que si tenemos claro que expresamente no están escritas en una póliza de seguro, por qué nuestra percepción o conocimiento previo haga que estemos seguros de que sí tienen como objeto ser cubiertas en una póliza? Si alguien quiere dar una respuesta, abro el chat para que lo escriba. Si no, no hay problema, yo sigo desarrollando. Si alguien tiene, lo escribe. Y si no, nos seguimos colgando de lo que voy a explicar. A ver, para poder también responder a esta pregunta que yo acabo de plantear o a este cuestionamiento, bajemos la vista y veamos abajo unas palabritas que están en colores negro, rojo y verde. La palabra accidente, la palabra peligro y la palabra riesgo. Estas definiciones nos van a ayudar a responder justamente el cuestionamiento que acabo de plantear. Repito, si no está en la póliza escrito, ¿por qué yo creo que sí lo cubre? Muy bien. Voy a plantear la siguiente hipótesis y yo quiero que ustedes me den un sí o un no. Cuando yo defino la palabra mordedura de perro, caída de escalera, golpe en la cabeza, atropello por un auto, ¿qué estoy planteando yo? ¿Estoy planteando el origen o la causa de un daño o estoy planteando la consecuencia que ese daño me pueda dar? Repito, ¿estoy planteando la causa o estoy planteando la consecuencia? Chat abierto. Muy bien, Juan Carlos. Perfecto, Juliana. Excelente, Enrique. Una más. Listo. Muy bien. Cerramos el chat. Todos han respondido exactamente de manera uniforme, la causa. Y acá es donde yo quiero plantear lo siguiente. Papelito y lapicero. Las pólizas de seguros en general, como por ejemplo en accidentes personales, no definen su cobertura en función a las causas, sino es que definen su cobertura en función a las consecuencias que esas causas puedan generar. Repito, los contratos de seguro en general, como por ejemplo la que estamos estudiando de accidentes personales, no definen su cobertura en función a las causas, sino en función a las consecuencias que esas causas puedan generar. Muy bien, dicho así,
Yo quisiera que ustedes en el chat, entonces, esbocen una sola consecuencia con nombre, una palabra, que pueda terminar siendo justamente eso, consecuencia, a partir de cualquiera de las causas que estos dibujitos están planteados ahí. ¿Qué puedo tener como consecuencia si me caigo de la escalera, si me cae un objeto contundente en la cabeza, si me muerde un perro, si me atropella un automóvil, si me cae un rayo o un trueno? Vamos, chat abierto. En una palabra, una supuesta consecuencia. Muy bien, Juan Carlos. Muy bien, Yuri. Muy bien, Carlos. Maritza. Muy bien, Enrique. Enrique está muy bien. Una más. ¿Alguien más? Una más, una más. Listo, Sandra. Paramos. Stock. Muy bien. Voy a retomar algunas que estuvieron cerca pero no llegaron. Coma, quemadura, lesión. Fíjense ustedes, coma, quemadura, lesión, estuvieron cerca. ¿Por qué? Porque todavía esa no es la consecuencia. La consecuencia que podría llevar una quemadura, una lesión o un coma sería las que otros amigos del chat plantearon y ya son las consecuencias finales. Y las voy a decir. Leo directamente del chat. Invalidez, muerte. Ahí está. Extraigo dos. Invalidez y muerte. Ya son consecuencias mucho más cuajadas respecto a cualquiera de las causas que hemos planteado. Digamos que la lesión, la quemadura o el coma es el camino que recorre la causa para terminar convirtiéndose en una consecuencia. El coma, la lesión, podría terminar dejando a una persona en situación de invalidez, o el coma y la lesión podría terminar dejando a una persona en situación de fallecimiento o muerte. Muy bien, fíjese. Entonces, extraigo las dos palabras, coma y muerte, perdón, invalidez y muerte. Ahora, hablando de estas dos palabras, invalidez y muerte, ¿ya les suena a ustedes palabras que sí están expuestas y tipificadas en un contrato de seguro como cobertura? ¿Sí o no? Chat abierto. Muy bien, Sandro, Carlas, Heinfeld, Rubén, Maritza, Yuri, Juliana, Daniel, Allison. Perfecto. Muy bien. Stock. Entonces, ya hemos llegado al punto exacto al que quería llegar con ustedes esta mañana. Y aquí ya está cuajada la idea. Y repito, casi como si tuviese que generarse en nuestra mente una definición media paporretera de lo que queremos plantear como gatillador de todo el curso de accidentes personales. Repito, los contratos de seguro, como por ejemplo la de accidentes personales, definen su cobertura no en función a las causas, sino definen su cobertura en función a las consecuencias que N causas, N podrían haber originado. Imagínense ustedes entonces si esto no fuese así, si las pólizas se definiesen por las causas. Tendríamos un sinnúmero de listado de causas en un contrato de seguro y ni aún así podríamos tener listadas todas las causas, porque podrían empezar a seguir saliendo más causas a partir de elementos externos, exógenos, como por ejemplo el adelanto tecnológico, los cambios políticos en una sociedad, el acceso o no acceso a la salud de las personas y una serie de circunstancias que son justamente sociales, económicas, tecnológicas, que pueden definir una serie de causas que antes no existían. Por ejemplo, si retrocedemos en el tiempo y nos vamos a una época donde no existía electricidad, no existían las causas de quedar quemado y por lo tanto inválido o quemado y por lo tanto muerto a partir de una descarga eléctrica. La sociedad actual, ahora que tiene electricidad, sí puede generar esta causa. Pero en ambas situaciones, tanto la muerte como la invalidez siempre van a subsistir en el término de los tiempos. Probablemente esas definiciones no cambien. Por lo tanto, los contratos de seguro, yendo hacia las causas, tienen la capacidad de dar una cobertura mucho más plana, mucho más definida, mucho más concreta, mucho más aterrizada, mucho más efectiva en términos de que se realicen las cosas si apuntan a las consecuencias. Muy bien, y acá viene la primera dinámica que les planteé en la mañana. Hasta acá,
de lo dicho. ¿El tema está superado o no superado? Si alguien pone no superado, podrá poner luego su pregunta de por qué no está superado. Chat abierto. Muy bien, Zenja, Maritza, Rubén, Sandra, perfecto. Alison, Yuri, Shirley, John, Paul, Nora, mi tocayo Daniel, Marcos, perfecto, y Juan Carlos. Entonces, doy por superado esta primera etapa. Ahora entremos a una segunda etapa del curso de accidentes personales. Vamos a darle siguiente. Fíjense ustedes, acá yo estoy planteando una definición que ya conjuga la palabra accidente con incidente, ya juego con la definición que el accidente es igual al peligro más el riesgo, hago unas pequeñas definiciones gráficas que podrían generar un accidente y en el medio una bolita verde mucho más oscura habla de un tema de medidas de control. Muy bien. ¿De qué trata esto? Muy bien. Esto trata de un video que vamos a ver. Entonces, vamos a poner un segundito, una pausa y voy a coordinar a la interna para colgar un video y regreso en unos segundos. Por favor, no se muevan. Muy bien, muchachos. Van a ver ustedes en pantalla el video que he propuesto y luego del video retornamos a la presentación. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un incidente, un peligro y un riesgo? Si no lo sabes, no lo inventes. Primero, debemos entender que estos tres conceptos están relacionados entre sí. Comencemos por incidente. Incidente es un evento relacionado con el trabajo, en el que ocurre o puede haber ocurrido un daño o deterioro a la salud. Para identificar este concepto, ya sea en una actividad puntual o cotidiana, nos debemos preguntar ¿qué podría suceder? Por ejemplo, sufrir una caída, sufrir un sobreesfuerzo o sufrir un golpe. Continuemos con el segundo concepto, peligro. Cuando hablamos de peligro, nos referimos a una conducta, un elemento o una situación del momento que puede producir un incidente. Para identificar un peligro, hazte la siguiente pregunta. ¿Por qué podría suceder un incidente? Por ejemplo, por subir corriendo una escalera, por mover o transportar un objeto o material, o por falta de orden en el lugar de trabajo. El tercer concepto es riesgo. El riesgo se refiere tanto a la gravedad como a la frecuencia con que puede ocurrir un incidente. Para identificar un riesgo, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué tan grave puede ser? O bien, ¿con qué frecuencia puede ocurrir? Y en este caso, pueden ser bajo, medio o alto. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo concreto. Una persona sale con apuro de su espacio de trabajo y sube corriendo la escalera para llegar al segundo piso. Al subir, no utiliza pasamanos y apoya su pie en un peldaño en mal estado. Debido a esto, se tropieza en medio de la escalera, lo que le significa una caída bastante fuerte. En este caso, el incidente es la caída. El peligro es no usar el pasamanos, bajar o subir corriendo, un peldaño en mal estado, y el riesgo es alto, ya que este incidente podría generar una lesión grave o incluso permanente. Sin embargo, debemos entender que siempre es posible evitar un incidente. ¿Cómo? A través de las medidas de control. Una medida de control es una actividad o acción que evita que un peligro genere un incidente. Por ejemplo, bajar caminando y atento a las condiciones. Utilizar siempre el pasamanos y reparar los peldaños deteriorados. Ahora que ya conoces estos conceptos, si identificas alguno de ellos, repórtalo. Muy bien, muchachos. La dinámica define que este video lo vamos a seguir, lo vamos a volver a ver, pero
con pausas y comentarios que yo voy a ir manejando junto con ustedes. Antes de hacer eso, les voy a plantear lo siguiente para que entiendan por qué este video es necesario verlo 2 veces. Yo estoy seguro que en esta primera repasada del video sí les ha dado a ustedes chispazos teóricos de lo que estamos hablando. Se habla de incidentes, se habla de accidentes, se habla de peligros, se habla de riesgos, se habla de medidas de control. Pero a ver, para justamente aterrizar o afianzar el punto de definición al que queremos llegar y por qué la segunda repasada del video, pero esta vez comentado o cuestionado. En el chat solamente quiero que me respondan sí o no a la siguiente pregunta. ¿Riesgo y peligro son lo mismo? Repito, riesgo y peligro son lo mismo. En el chat. Muy bien. La teoría está definida. No es lo mismo. Vamos a nuevamente ver el video comentado e interrumpido en determinadas partes por mi persona para justamente aterrizar la concepción o la definición o el respaldo lógico de por qué no es lo mismo y qué lo hace diferente. Así que vamos a ver nuevamente el video y yo en algún momento podría pausar o podría comentar sobre el audio. Acá, ¿no? ¿Sabes cuál es la diferencia entre un incidente, un peligro y un riesgo? Si no lo sabes, no lo inventes. Primer punto que quiero definir con ustedes, y esto es algo para todo el curso. Si no lo sabes, no lo inventes. Primera premisa, planteémonos eso. Si no lo sé, no lo invento. Pregunto, repregunto o espero la respuesta. Sigamos. Primero, debemos entender que estos 3 conceptos están relacionados entre sí. Comencemos. Muy bien. El video dice que los 3 conceptos están relacionados entre sí. Por eso luego veremos que la palabra incidente, que se termina convirtiendo en accidente, es en una parte ilustrativa. Si lo quisiésemos poner en una ecuación, incidente convertido en accidente es el equivalente a peligro más riesgo. Pero entonces ahora definamos variables de peligro, variables de riesgo. Comencemos por incidente. Incidente es un evento relacionado con el trabajo, en el que ocurre o puede haber ocurrido un daño o deterioro a la salud. Para identificar este concepto, ya sea en una actividad puntual o cotidiana, nos debemos preguntar ¿qué podría suceder? Por ejemplo, sufrir una caída, sufrir un sobreesfuerzo o sufrir un golpe. Continuemos. Muy bien, chicos. Ahí los ejemplos que se ha planteado como es sufrir un golpe, sufrir una caída, sufrir un pequeño desgarro, no es todavía un accidente. Ahí todavía es un incidente, porque la caída, ¿no?, o el golpe podría no generarme ningún daño final, por lo tanto no termina generándose un daño, y al no haber un daño no es accidente. Incidente. Si eso repercute en algo, se va a convertir en accidente en tanto sea dañoso. Sigamos. Continuemos con el segundo concepto, peligro. Cuando hablamos de peligro, nos referimos a una conducta, un elemento o una situación del momento que puede producir un incidente. Para identificar un peligro, hazte la siguiente pregunta. ¿Por qué podría suceder un incidente? Por ejemplo, por subir corriendo una escalera, por mover o transportar un objeto o material, o por falta de orden en el lugar de trabajo. El tercer concepto. Muy bien. Pausa y aquí se vamos a utilizar unos minutos. Estamos en el segundo elemento, que es peligro, ¿correcto? El video ha explicado ejemplos de peligro, pero acá yo quiero plantearles una pregunta a ustedes. De lo que hemos visto hasta esta parte del video, en lo que a peligro se refiere, yo quisiera que ustedes me digan si el video o yo ya he planteado una variable para medir el peligro. Hasta acá, ¿ustedes sienten que ya se ha definido cómo medir el peligro? ¿Podría medir el peligro? Vamos, chat abierto. Mariana es la primera que pone sí. Andrea también. Ahí, las demás respuestas son hasta ahora no. Mariana y Andrea.
Nora también. Muy bien, vamos a poner stock ahí, stock al chat. A mis tres compañeras alumnas del día de hoy, Mariana, Andrea y Nora, yo les quisiese plantear la respuesta entonces. Por favor, defínanme cómo medirían ustedes el peligro. A los que han respondido no les planteo ninguna pregunta. Vamos, Mariana, Andrea y Nora, cualquiera de las tres. En frases cortas, ¿cómo miden el peligro? Pueden retractarse de la pregunta también, ¿ah? Y pueden decir, no, profesor, quise decir no. A ver, voy a leer la respuesta de Nora. Por la actitud de la persona. Perfecto, Nora. Muy buen ejemplo o muy buena respuesta para ver si se puede o no se puede medir el peligro realmente. Muy buen ejemplo el que me has planteado para desarrollarlo. Mariana es por el tema de prevención y Andrea por las precauciones que pueda tener. Muy bien, stock ahí. Voy a leer. Nora hace un incremento a su respuesta. Dice, si está corriendo al subir se puede resbalar o si las condiciones del piso son buenas puede ser resbaloso. Muy bien. Fíjense ustedes, compañeras, Mariana, Andrea y Nora. Ustedes han dado muchas respuestas abiertas que podrían tener más definiciones, menos definiciones, cuestionamientos o no cuestionamientos. Lo que pasa acá es que ustedes me están demostrando a mí que no hay una variable exacta para medir el peligro. El peligro, y ahora regresamos a la pantalla, el peligro se mide o no se mide. La respuesta real es no se mide, no se puede medir. Ahora les voy a explicar por qué. Vamos a suponer que yo tuviese en mi mano un globo, ¿correcto? De estos globos chiquitos que a veces se usan para carnavales, para llenar agua o para inflarlos con aire a nivel de adorno. Un globo que al ser inflado puede ser del tamaño de una palta, por ejemplo, o una fruta grande. Muy bien, visualicemos eso. Supongamos que yo tengo este globo en la mano y ustedes también lo tienen en su mano. Y todos nos generamos un reto acá de inflar el globo. Y el que infla el globo más grande, sin que éste se reviente, va a llevarse gratis el siguiente curso dentro del IPS, por ejemplo, si ese fuese el planteamiento. Entonces, hay un reto y hay un premio. Y ese premio calza probablemente con las expectativas que todos ustedes tienen y dicen, mira, no pagar la siguiente cuota o el equivalente a un curso gratis. Ok, le entro al reto. Y todos empezamos a inflar, ¿correcto? Entonces vamos a inflar y el globo se va a ir inflando. Evidentemente se va a ir llenando de ese aire que nosotros estamos ingresando en este globo que se estira. Pero va a llegar un momento en que el globo llega a tener un tamaño y nosotros también al percibirlo de manera táctil, vemos que ya está elásticamente llegando a su tope. Entonces, va a haber un momento en que cada uno de nosotros, y no necesariamente al unísono, va a parar de inflar, porque siente que va a reventar. Porque si revienta, pierde, pero a la vez necesita seguir inflándolo un poquito más, porque ve que el resto tiene el globo de repente un poquito más grande. Entonces, va a haber personas que ya no van a inflar el globo y van a decir, me planto. Y va a haber personas que van a decir, yo sí me voy a arriesgar y voy a darle una inflada más. O habrá otros que van a hacerlo, pero esperando que te reviente el del anterior. Y va a darse una serie de situaciones que son netamente perceptivas y sensoriales. Repito, que son perceptivas y sensoriales. ¿Qué quiere decir? Que para mí, Daniel Orbegoso, probablemente no me genere mucho riesgo seguir inflando, aunque sea de a poquitos, viendo de reojo el otro para ver qué tamaño va. Pero también podría haber alguien de ustedes que sensorial o perceptivamente le tiene un mayor pánico o miedo a que el globo reviente en su cara. Entonces, asume haber perdido la competencia y deja de inflar. Y así va a pasar por cada uno de ustedes.
y eso no está escrito en piedra ni está definido. Es, como digo, sensorial y es perceptivo. ¿Y depende de qué? Depende de qué tan adverso o no adverso soy a correr riesgos, a definir si algo me puede generar daño o no. Pero no hay una variable que me diga, este globo tiene que tener 25 infladas o soplos de una persona en tanto sea hombre. Si es mujer, 30. Si es entre 1 y 15 años, las infladas se repiten en 2 porque tiene menos aire el pulmón de la persona. ¿Qué sé yo? Yo puedo inventar un montón de cosas. No existe. No existe una variable para medir el peligro. Por lo tanto, el peligro es sensorial. Tan sensorial y tan intuitivo es que en las respuestas que nos plantean nuestras compañeras está en depende de las precauciones que tomo. Depende si el piso está mojado. Por ahí me dijeron, a ver, depende de la prevención que yo tome. Depende de la actitud de la persona. Ahí está Nora. Depende de la actitud. Depende de las experiencias. Si yo, por ejemplo, de chiquito he jugado mucho un juego similar y se han reventado todas las veces que he jugado el globo en mi cara, entonces la siguiente voy a tener un poco más de prevención de saber en qué momento debo parar. Pero si no tengo ningún contexto, de repente le doy. O de repente si soy muy intuitivo hacia el peligro y no le temo mucho a las cosas, tengo poco sentido de cuidado personal, siempre le doy hasta que el globo reviente. O sea, no hay una variable definida. Entonces, la respuesta real a si el peligro se puede medir o no medir es que el peligro no se puede medir. El peligro es sensorial puro. Entonces, si fuese sensorial puro, viene acá la pregunta técnica. ¿Creerían ustedes entonces que una compañía de seguros que va a sacar al mercado productos de accidentes personales, un accidente personal podría ser la reventada de un globo en la cara que me deje el oído con cierta dificultad o la vista con cierta lesión? ¿Creerían ustedes entonces que una compañía de seguro sale al mercado a vender productos de accidentes personales en función al peligro? Chat abierto. A ver, muchachos, respuestas. Ahí está. No, no, no. Muy bien, correcto. No sale a vender un seguro en función al peligro de las cosas. Entonces, profesor, ¿en función a qué sale a materializar contratos de seguro? En función a esa última variable que vamos a ver en el video. La tercera, el riesgo. Y planteémonos, antes de ver la última parte del video, si el riesgo se puede medir, porque todo lo que hemos hablado hace un poquito es que el peligro no se puede medir y por eso las compañías de seguro no venden contratos de seguro respecto al peligro, sino respecto al riesgo. Pero ¿qué tiene el riesgo entonces diferente al peligro? ¿Se podrá medir? Y si se mide, ¿cómo se mide? ¿Cuál es la variable? Muy bien, vamos a ver la última parte del video nuevamente. El concepto es riesgo. El riesgo se refiere tanto a la gravedad como a la frecuencia con que puede ocurrir un incidente. Para identificar un riesgo, hazte la siguiente pregunta: ¿qué tan grave puede ser? O bien, ¿con qué frecuencia puede ocurrir? Y en este caso, pueden ser bajo, medio o alto. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo concreto. Una persona sale con apuro de su espacio de trabajo y sube corriendo la escalera para llegar al segundo piso. Al subir, no utiliza pasamanos y apoya su pie en un peldaño en mal estado. Debido a esto, se tropieza en medio de la escalera, lo que le significa una caída bastante fuerte. En este caso, el incidente es la caída. El peligro es no usar el pasamanos, bajar o subir corriendo, un peldaño en mal estado, y el riesgo es alto, ya que este incidente podría generar una lesión grave o incluso permanente. Sin embargo, debemos entender que siempre es posible evitar un incidente. ¿Cómo? A través de las medidas de control. Una medida de control es una actividad o acción que evita que un peligro genere un incidente. Por ejemplo, bajar caminando y atento a las condiciones. Utilizar siempre el pasamanos y reparar los peldaños deteriorados. Ahora que ya conoces estos conceptos, si identificas alguno de ellos, repórtalo.
Muy bien, muchachos. Entonces, terminado el video, volvemos a esta pantalla que ustedes ven en la presentación. Muy bien, y ahí está justamente el resumen de lo que hemos visto en el video. Entonces, ahora sí, quiero que ustedes todavía no escriban en el chat, me definan, piensen primero, la variable ya está contestada, el riesgo sí se puede medir. Pero ahora quiero que ustedes, en 2 palabras, me digan cuáles son las variables inherentes para medir el riesgo que el video ha planteado. Chat abierto. ¿Cuáles son las 2 variables? Marixa, le atinaste a una. La otra es cierto, pero el nombre hay que cambiarlo. Muy bien, Marco. Muy bien, Alison, le atinaste a una. Son 2, ¿eh? Una respuesta más. A ver. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está. Muy bien. Gravedad, severidad, muy bien. Llamémoslo severidad para efectos de nuestro curso, ¿correcto? Y la otra, como han planteado, es frecuencia. Muy bien, muchachos. Cerramos el chat. Entonces, las variables para medir el riesgo es la frecuencia y es la severidad. Y en función a la conjunción de estas 2 variables, frecuencia y severidad, es que vamos a poder tener un entregable final como valor medible, que va a ser bajo, va a ser medio o va a ser alto. Entonces, ¿el riesgo se puede medir? Sí. ¿Cómo se mide? Bajo variables. ¿Cuáles variables? Frecuencia y severidad. Ok, ¿y qué me da esas variables? Me da resultados. ¿Qué resultados me da? Determinar si el riesgo por frecuencia y severidad combinada es bajo, es medio y es alto. Apúntenlo, puede ser pregunta. Muy bien. Desglosemos un poquito esas 2 variables, ¿correcto? Frecuencia y severidad. ¿Qué es la frecuencia? La repetición de las cosas. Si una cosa es frecuente, significa que se repite mucho. Entonces, como evaluador de un riesgo, digo, si este riesgo es frecuente de repetirse, me interesa saber qué tan frecuente es, porque si su naturaleza es que sea frecuente, tampoco es que tengo que esperar que no sea frecuente. Lo que me importa saber es qué tan frecuente es. Por ejemplo, el riesgo de la salud. ¿Es inherente que me enferme? Sí. ¿Es frecuente que me enferme? Sí. Muy bien, pero me interesa saber qué tan frecuentemente te enfermas y ahí podrían haber elementos de estilo de vida, de acceso a un paquete de salud pública o privada, alimentación, antecedentes familiares y qué sé yo. Eso podría ser que yo tenga una frecuencia o no frecuencia más de lo regular en atenderme médicamente. Frecuencia. Y la otra es severidad. Ok, puede ser frecuente o no frecuente. Si es muy frecuente, además me interesa saber qué tanta severidad en cada vez que se repite tiene. O si es poco frecuente, no es que cierro el libro y digo, no es frecuente, asegúralo. No, ok, no es frecuente, pero qué tan severo, a pesar de lo poco frecuente que pueda ser, es, qué tan severo. Entonces, la conjunción de estas 2 variables en una matriz de doble entrada entre frecuencia y severidad me determinará si este riesgo es bajo, medio o alto. Esa es la primera distribución de mi tabla respecto al riesgo. Pero podría tener incluso mucho más atomizado, como por ejemplo podría tener el riesgo bajo, luego medio bajo, medio, medio alto y alto. Pero eso ya es una derivada. Para efectos ilustrativos, pedagógicos de este curso, nos vamos a centrar en estas 3 categorías de la tabla, en esta escala, bajo, medio y alto. Muy bien, entonces el riesgo sí se puede medir. Entonces, como el riesgo sí se puede medir, puedo tener yo estadística de los riesgos que han ocurrido por frecuencia y severidad, y por lo tanto sí, pues, sí puedo salir al mercado a ofrecer pólizas de seguros que administren riesgos que se pueden medir, como por ejemplo el riesgo de accidentes personales, que es el riesgo que vamos a analizar durante toda esta mañana y que va a terminar en una definición contractual llamada póliza de seguro.
Muy bien, muchachos, misma metodología. Ahora me interesaría saber si de este video y de lo que el video nos ha dejado, hemos superado o no superado el tema. Chat abierto. Muy bien, leo. Superado, superado, superado. Superado, superado, superado. Muy bien, superado. Listo, cerramos el chat. Continuemos entonces con nuestra temática. Pasamos a la diapositiva número 9. Esta diapositiva número 9 ya es el resumen de todo lo que hemos planteado durante esta primera hora. Las pólizas de seguro aseguran riesgos y ese riesgo es la cobertura. ¿Pero qué cobertura? Las consecuencias, lo que está enmarcado. ¿Qué consecuencias? Por ejemplo, las de muerte accidental, las de invalidez permanente, las de incapacidad temporal, las de gastos de curación y las de gastos de sepelio. Consecuencias. Eso aseguran las pólizas. Del lado izquierdo, sobre el triángulo amarillo, están las causas diversas. Se pueden enumerar muchas, por lo tanto lo vamos a llamar N, que originan estas consecuencias. Muy bien. Entonces, primer planteamiento. Profesor, ¿y para qué me interesa saber las causas si la póliza cubre consecuencias? Porque ya entrando al tema del análisis que acabo de hacer, que hay riesgos bajos, medios o altos, definitivamente la causa es un elemento para analizar la frecuencia y la severidad. Entonces, yo podría definir que cubro todos estos riesgos, repito, muerte, invalidez, incapacidad, gastos de curación y gastos de sepelio, los defino en mi contrato como consecuencias o riesgos que quiero cubrir. Pero para controlar que ese riesgo no se me vaya de las manos, le administro un concepto que se llama gerencia. ¿Cómo ha sido, profesor? Voy a gerenciar o voy a administrar estos riesgos. Entonces, ya en la ejecución de la administración o de la gerencia de estos riesgos, yo podría eliminar contractualmente el pago de una suma asegurada ante la materialización de una consecuencia, en tanto se haya dado por una causa que yo no quiero pagar. Repito, yo plasmo mi cobertura como riesgo, muerte, invalidez, incapacidad, y la planteo como un riesgo cubierto, una consecuencia cubierta. Pero cuando gerencio y administro para que ese riesgo no se me descontrole, le puedo aplicar definiciones o causas que no quiero cubrir, por más que se terminen convirtiendo en las consecuencias que yo estoy asegurando. Y a eso se le conoce en un contrato de seguro como las famosas exclusiones. Entonces, las exclusiones de una póliza es la metodología de gerenciar el riesgo. ¿Y qué empiezo a definir? Pongo un capítulo de exclusiones en mi póliza y digo, todas las consecuencias que cubro se pagan con suma asegurada, salvo aquellas que tengan como causa A, B, C y D. Las defino yo. Por ejemplo, podría extraer del dibujo que tenemos a la izquierda una exclusión. Y voy a decir, conceptualmente hablando, cubro el riesgo de muerte, invalidez e incapacidad, es decir, las consecuencias, siempre y cuando no sean originadas por esta causa. Si esta causa las origino, me libero de responsabilidad de pagar. Firmemos acá, este es el contrato. Entonces voy a escoger una causa del dibujito de la izquierda que la voy a poner como mi primera exclusión de póliza dentro de mi concepto de administración o gerencia del riesgo. Y voy a coger el dibujito 1, 2, 3, 4, 5. Acá, no sé si el mouse se llega a ver por ustedes, es ese dibujito donde hay una persona en posición horizontal, echada en el suelo, con en la mano una botella de licor y evidentemente la gráfica de que está en estado etílico. Entonces voy a definir,
Esa causa, que es, por ejemplo, estado etílico o embriaguez, va a ser la causa que no voy a cubrir contractualmente, así se materialice la consecuencia de muerte, de invalidez, de incapacidad, de sepelio o de gastos de curación. Y fíjense, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Hemos armado una póliza de seguros muy básica, pero definida en tanto las pólizas de seguros lo tienen. Hemos definido las consecuencias que quiero cubrir, la hemos llamado riesgo cobertura, y también hemos definido la causa que no voy a cubrir, así se materializa la consecuencia, y la hemos llamado exclusiones. Y ya tenemos una póliza de seguro, ¿correcto? Entonces, esta primera hora de la mañana nos ha permitido superar definiciones conceptuales hasta el punto de llegar a armar una póliza. Ya tenemos teóricamente armada una póliza. Armada esta póliza, voy a tomarme un minuto para hacer el resumen de la hora que hemos definido. Durante esta hora hemos definido que un accidente es aquel elemento que interrumpe una cadena de eventos. Y si esa interrupción que cambia el sentido original que tenía termina generando daño o pérdida, se ha convertido en accidente. Un incidente se ha convertido en accidente. Dentro de todos los accidentes que existen, los que nos interesan por estudio hoy son los personales, los que tienen que ver con las personas. Dicho así, entonces un accidente personal en un contrato de seguro viene a ser justamente ese elemento fortuito, no intencional, ajeno a mi voluntad, imprevisto, que entra de manera externa, interrumpe mi natural consecución de las cosas y me genera un daño. Eso es un accidente personal. Dicho así, siguiente punto que hemos definido es que cuando la compañía de seguro quiere entonces asegurar este elemento llamado accidentes personales, no toma los peligros como variables para asegurar a las personas, sino toma los riesgos para asegurar a las personas. Y los riesgos se pueden medir en función a frecuencia y severidad para definir si es bajo, medio o alto. Y entonces estipulo en función a eso qué consecuencias quiero poner en una póliza de seguro. Entonces digo, todos los accidentes personales que pueda tener una persona, externos, fortuitos, ajenos a mi voluntad y que me generan daños, terminan todos como si fuese un embudo en 5 consecuencias que yo he identificado y que son las que quiero contractualmente cubrir en el mercado. Porque sería demasiado si yo pusiese las causas, me voy a las consecuencias. Defino muerte, consecuencia 1, invalidez, consecuencia 2, incapacidad, consecuencia 3, gastos de curación, consecuencia 4, gastos de sepelio, consecuencia 5. Pero no las voy a llamar consecuencias en mi contrato de seguros, las voy a llamar coberturas. Esas coberturas las he analizado bajo mi concepto de riesgo, bajo, medio, alto. Pero le meto al final un cachito adicional, gerencia de riesgos. Y digo, no todas estas coberturas las voy a pagar, voy a delimitarlas. ¿Y las delimito cómo? Identificando causas, orígenes que no quiero cubrir porque me suenan a que son situaciones que son de riesgo alto, porque siempre me generan o mucha severidad o tienen alta frecuencia. Y encuentro una y digo, situación de embriaguez. La situación de embriaguez, dado que la persona está inhibido de sus 5 sentidos, me terminan generando que una persona se caiga de un 5º piso, que la atropelle un carro, que se suicide. Entonces son severas. Quizás no muy frecuentes, pero son severas. Entonces en la combinación de frecuencia y severidad, defino que este es de riesgo alto. Por lo tanto, extraigo esta causa y la pongo dentro de un capítulo de mi contrato llamado exclusiones. Y digo, si este es el origen o causa, ninguna de las consecuencias tengo responsabilidad de pago. Ninguna de las coberturas tengo responsabilidad de pago. Y listo. En un minuto hemos repasado toda la teoría de una hora. Muy bien. Hasta aquí, ya en conjunto, la pregunta es, ¿superado o no superado? Chat abierto.
Muy bien. Muy bien, perfecto. Perfecto, colegas. Vamos entonces encaminados y muy bien. Superado y entendido. Gracias, Patricia. Muy bien, Daniel. Alinson. Correcto. Cerramos el chat. Listo. Ahora sí vamos a desarrollar una palabrita que planteamos al inicio y que sí les voy a pedir bastante concentración, que de hecho ya veo que la tienen acá, pero esto significa un plus a la concentración porque es un poco confusa al inicio. Profesor, ¿de qué está hablando? Estoy hablando de la teoría de la causa próxima. ¿Qué es la teoría de la causa próxima? La teoría de la causa próxima es un desarrollo teórico, legal y técnico que nos va a permitir incorporar el análisis de la causalidad de las cosas en nuestro concepto de origen y consecuencia, causa y consecuencia, exclusión y cobertura. Como ya hemos definido esa relación, ese matrimonio entre la causa y la consecuencia, y que la consecuencia es mi cobertura que tengo que pagar, pero a veces hay causas originadas que hacen que yo no pague, es que en ese puente causa-consecuencia se desarrolla esta teoría de la causa próxima o teoría de la causalidad. Porque a veces esta teoría nos va a decir que a pesar que nosotros pensemos que B es consecuencia de A o que A es consecuencia de B, puede esta teoría de la causa próxima abrirnos la luz y decir, ojo, en el medio hay algo que interrumpió esa consecuencia que tú la tienes como casi axiomática. A es consecuencia de B, discúlpame. A no es consecuencia de B. B es consecuencia de una variable llamada A más 2. ¿Cómo así? Pero si a lo que yo veo es causa-consecuencia. A es consecuencia de B. Y a veces hay elementos internos que han interrumpido la cadena o que han adulterado la cadena, que hacen que no sea así. Todo eso que he dicho se dilucida con la teoría de la causa próxima. Entonces, vamos a leerla, vamos a tratar de ilustrarla y luego vamos a decir si nuestra ilustración pudo superar la definición teórica, ¿correcto? Todos juntos conmigo leamos la doctrina. A ver, la doctrina es bastante sencilla. La pérdida debe surgir de forma directa de un riesgo asegurado. Directa, no indirecta, de un riesgo asegurado. O ser el resultado de una cadena directa de acontecimientos que se inician con el mismo. La causa próxima es la causa eficiente o activa que pone en marcha una cadena de acontecimientos que producen un resultado sin intervención de alguna otra fuerza, que se iniciará y trabajará activamente, originada en una fuente nueva o independiente. Muy bien, dejamos la teoría, volvemos al video, volvemos a la cámara y desarrollemos. A ver, la teoría de manera doctrinal en seguros dice que cuando hablamos de una pérdida, o sea, de un accidente, porque ya hemos definido que accidente es una pérdida, un daño, dice que debe surgir de forma directa de un riesgo asegurado. O sea, tiene que esto de acá que voy a pagar, que es la muerte, tiene que haber sido directamente de un riesgo asegurado, no de un riesgo no asegurado. ¿Cómo es eso, profesor? Acuérdense, nosotros hemos definido el capítulo exclusiones. Entonces, si este de acá, que es la consecuencia, deriva de este de acá, que es un riesgo no asegurado, como por ejemplo el tema etílico o el tema de embriaguez, entonces no hay cobertura. Pero la lucha podría ser decir, profesor, pero es que no depende de este de acá que está excluido, depende de este de acá que sí tiene cobertura. Pero entonces, ¿cómo llego a definir cuál de los dos originó este de acá? ¿O cómo es que este de acá se originó de acá o se originó de acá? Muy bien, la teoría o la doctrina nos dice que para que haya cobertura, la consecuencia tiene que tener como origen directa un riesgo asegurado. O ser el resultado de una cadena
cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que sea, de acontecimientos que se inician con el mismo. Ah, ya, profesor, hasta ahí está fácil. Quiere decir que hay situaciones donde el paso es solamente uno. Esto originó esto. Repito, esto generó esto. Causa, consecuencia en un solo paso. Ejemplo, una bala entra por la cabeza y genera la muerte. Si me centro en la bala la causa, la muerte la consecuencia. Un paso. Muy bien, hasta ahí pareciese fácil. Pero también la doctrina plantea que podría entre la bala y la muerte haber una cadena de acontecimientos que se inician con el mismo. O sea, la bala y la muerte. Ah, no, no es solamente un paso, profesor. No, a veces no, a veces sí. Por ejemplo, la bala entra en la cabeza y la persona no muere, pero la bala se queda alojada en la parte derecha del cráneo y la persona no muere, pero entra en un estado de coma. La bala es el origen de la situación de coma, pero todavía no hay muerte. La persona es llevada de emergencia, entra a un quirófano, viene un cirujano y empieza a operar. ¿A operar para qué? Para extraer la bala. Pero esto es una persona, y acá empiezan a haber nuevos elementos, que estando en el quirófano y estando anestesiada, entra en paro. Entra en paro por una situación de elementos que son propios de la persona, pero no necesariamente del elemento bala ingresada en el cerebro. Como por ejemplo, quizás es una persona que tiene sobrepeso. Quizás es una persona que tiene algún problema cardíaco no identificado hasta el momento, como por ejemplo podría ser una arritmia. Y resulta que, además, esta persona era alérgica a determinados elementos químicos que por casualidad y porque no han sido validados, son parte del químico de la anestesia. Entonces, el médico cirujano, sin extraer la bala todavía, se da cuenta que la persona entra en shock y fallece en el quirófano, incluso sin haber sido extraída la bala. Entonces entramos en un dilema. ¿Qué es lo que hace que la persona finalmente haya muerto? ¿Qué es la consecuencia? ¿Fue la bala que lo puso en esta situación o fue la situación per se que al combinarse con otros elementos determinó la muerte? Difícil de responder. No tengo la respuesta exactamente. Entonces, aquí es donde entra la doctrina de la doctrina de la causa próxima. ¿Por qué? Porque al menos hemos hecho un punto dilucidado. ¿Cuál es? La bala no lo mató inmediatamente. Ya está. Primer punto. Por lo tanto, no es un punto de A sobre B. Entre la bala y la muerte ha habido más elementos. A1, A2, A3, A4. Y no sé si también de repente B1, B2, B3. Y no sé si también además C1, C2, C3. O incluso D1, D2, D3. Y que la suma de A1, 2, 3, 4, B1, 2, 3, C1, 2, 3, 4 y D1, 2 más A, que es la bala, es lo que termina generando B, la muerte. ¿Correcto? Entonces la doctrina de la causa próxima nos ayuda, no es que es efectiva al 100%, nos ayuda con nuestro raciocinio, conocimiento, habilidades blandas a poder determinar si fue consecuencia de A o no fue consecuencia de A. Entonces, ahí nuevamente leo la segunda parte de la doctrina que aterrizo con lo que acabo de explicar. Ahí entra la causa próxima. La causa próxima es la causa eficiente o activa que pone en marcha una cadena de acontecimientos que producen un resultado, y ojo, sin intervención de alguna otra fuerza que se iniciará y trabajará activamente originada en una fuente nueva independiente. ¿Correcto? Se cierra el círculo, pero si un elemento ingresa, se rompe la teoría de la causa próxima y podría llevarme a otra definición. Vamos a ver la siguiente pantalla. Vamos a desarrollar la doctrina, ¿correcto? Como dice ahí, vamos a buscar determinar la causa eficiente o activa, porque eso es lo que menciona la teoría de la causa próxima, que hay una causa eficiente o activa. Entonces, voy a recoger definiciones que están dentro de la teoría de la causa próxima y las voy a exponer ahí para lectura. A ver, vamos a leer primero el de la izquierda.
¿Qué es la causa remota o la causa básica? ¿Correcto? Dice, es la causa desencadenante y la más lejana de las causas que finalmente produzca el daño. Repito, es la causa desencadenante y la más lejana de las causas que finalmente produce el daño. Es la causa que contribuye el principio por el que se produce determinado efecto. Pregunto aquí, en el ejemplo que yo he hecho de la bala, el peso, la hipertensión y finalmente la muerte. Repito, en el ejemplo que yo he hecho, la bala, el exceso de peso y la hipertensión, de esas tres, para ustedes, ¿cuál es la causa remota o básica según la definición que acabo de leer? Chat abierto. Muy bien. La respuesta es correcta. La bala vendría a ser la causa remota, la causa básica. ¿Correcto? Ahí todos los tenemos claro. Muy bien. Ahora vamos a leer la segunda definición. La causa inmediata o la causa directa. Vamos a leer juntos. Dice, causa inmediata o directa. Es la causa directa de la pérdida o daño. No es necesariamente la causa más lejana en el tiempo. Repito, la causa inmediata o la causa directa es la causa o pérdida que genera el daño. No es necesariamente la causa más cercana en el tiempo. Muy bien, en el mismo ejemplo, bala, peso, hipertensión, cirujano abriendo mi cabeza, finalmente muerte. Repito, bala, peso, hipertensión, cirujano abriendo mi cabeza, muerte. Muy bien, lo que está claro para todos es que la pérdida o el daño es la muerte. Ahí no hay ni cuestionamiento que hacer. Entonces, si la pérdida del daño es la muerte, esta definición nos dice que la causa directa o inmediata es la causa que genera el daño o la pérdida, o sea, la muerte, la final, la que está antes de la muerte. Y no es necesariamente la causa más cercana en el tiempo. Pregunto yo, entonces, para ustedes, en mi ejemplo, ¿cuál es la causa inmediata o directa? Chat abierto. Sobrepeso, hipertensión, nos dice Diego. La condición de exceso de peso. Para Juliana la hipertensión, para Karina el sobrepeso. Para Mariana sus enfermedades. La intervención médica. Muy bien. Cerramos el chat. Vamos a debatir, ¿correcto? Este es un punto muy bueno para debate. A ver. La persona, en el protocolo de necropsia o la autopsia, evidentemente se encuentran que la persona ha tenido una muerte, ¿no? Como dije yo, por un shock en el momento. El shock, ¿qué es lo que hace? O sea, es esa conjunción de elementos que hacen que mi organismo falle y mi corazón deje de latir. ¿Qué es lo que finalmente pasa cuando mi corazón deja de latir y yo expiro como persona humana? A eso los médicos le llaman paro cardiorrespiratorio. Y la palabra es muy ilustrativa para entender que es un paro cardiorrespiratorio. Un paro cardiorrespiratorio es cuando ya no hay un corazón latiendo y cuando no hay respiración dentro de mí. Entonces, no hay respiración, el corazón no late, paro cardiorrespiratorio. Esa es la muerte. Antes de eso, en este caso ha habido un shock. Ese shock que ha generado que todos los organismos
empiecen a fallar justamente porque la persona no está teniendo un ritmo cardíaco acorde o correcto, o porque no está entrando oxígeno correcto a todo el sistema respiratorio, pulmones, cerebro y todas estas cosas. Muy bien. Entonces, lo que lo que el atestado, no es atestado, el protocolo de necropsia, o la necropsia en sí, autopsia también llamada, define que esta persona, por sobrepeso, ¿no? No ha podido resistir ciertos elementos vitales con los que tiene que estar una persona dormida, porque ha tenido una anestesia, para resistir este punto. Además, definitivamente, cuando hay un corte en el cerebro, hay pérdida de sangre. Entonces, las circunstancias de peso, de hipertensión que pueda tener la persona, pueden generar que ni siquiera el cirujano llegue a extraer la bala y la persona muera. A ver, hipertensión. Desarrollemos un poquito ese punto. Ustedes definitivamente han visto una manguera botando agua por un extremo, que se usa para regar, para poder echar agua a las plantas, qué sé yo, o limpiar, ¿no? La regadera. Cuando nosotros con el dedo, en el extremo donde sale el agua, ejercemos una tapadura para que el agua salga con más presión, nosotros estamos logrando que el chorro de agua sea más distante por el cierre que estamos haciendo y la presión que está generando en la manguera. Entonces, esa circulación del agua, al yo taponear una parte, va con más presión. Muy bien. ¿Tenemos el gráfico en la cabeza? Perfecto. Ahora imagínense que yo estoy haciendo eso, estoy ejerciendo presión sobre la manguera y alguien en alguna otra parte de la manguera ingresa un pequeño clavo caliente para hacer un hueco. El chorro que salga por ahí va a tener una presión similar a la que se está ejerciendo en la parte extrema de la manguera, porque está habiendo presión. Ahora imaginemos lo mismo, el hueco en la manguera, pero sin ejercer presión en el extremo de la manguera. ¿Qué quiere decir? Que el agua está cayendo en una presión natural. Y viene también una persona con un clavo caliente y hace el hueco. El agua que salga por ese hueco no va a salir con presión, va a salir casi como gotas. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo de la presión que está habiendo en la circulación del elemento líquido, es que cuando en alguna parte haya una fuga, la presión es distinta. Entonces, imagínense ustedes en una persona que sufre de hipertensión y que el médico no ha hecho los elementos necesarios para controlar la presión y corta. Eso es un chorro de agua, en este caso un chorro de sangre. Entonces, hay muchas situaciones que van a tener que ver los médicos antes de operar y a eso se le conoce como riesgo quirúrgico. Riesgo quirúrgico. Evalúan. Sufre de presión, muy bien, no lo puedo operar, hay que controlar la presión. Sufre de peso en exceso, muy bien, la cantidad o la dosis de anestesia tiene que ser diferente por el tamaño, estatura y peso de la persona. Si todas esas cosas no se controlan bien, el riesgo quirúrgico es alto. Si se controlan bien, el riesgo quirúrgico es bajo. No quiere decir que no haya riesgo quirúrgico. Entonces, si esta persona, cuando el médico corta, opera y ni siquiera llega a tocar las balas, entra en una crisis, hace shock y fallece, el protocolo de necropsia o autopsia, como determinará justamente que ha habido algunas circunstancias que han generado esto. Por lo tanto, podría tener que haber una investigación a nivel de auditoría médica del caso a revisar si el protocolo del riesgo quirúrgico fue hecho con tanta efectividad como debe ser y con tanta prolijidad como debe ser, que no puso a la persona en riesgo y finalmente fue circunstancial porque superó todos los controles del riesgo quirúrgico, a pesar que se le puso una anestesia correcta en términos de dosis, a pesar que se controló estas enfermedades de fondo como la hipertensión, a pesar de todo eso, la persona hizo shock. No habrá entonces un concepto de impericia médica o de accidente médico. Pero si el protocolo de necropsia determina que no hubo una determinada dosis correcta por peso, estatura de la persona en lo que a anestesia se refiere, y además no se tomaron en cuenta
las enfermedades de fondo de la persona, como la hipertensión, y por lo tanto no se hicieron o no se introdujeron elementos químicos en la persona para controlar la presión, podríamos estar hablando de un tema de impericia. Entonces, ahora pongámonos en el ejemplo segundo, que el protocolo de necropsia y la auditoría, la historia clínica del paciente, determinaron que esto constituye un accidente médico, que es el término legal con el que se refiere. Y ese accidente médico ha tenido como consecuencia natural la negligencia o la impericia de alguno de los actores médicos. Puede ser el cirujano, puede ser el anestesiólogo. Vamos a definir que fue la del anestesiólogo. El anestesiólogo no incorporó la dosis necesaria para el peso y talla de la persona. Lleguemos a ese punto. Eso ya está definido como algo real en la investigación que se ha hecho. Muy bien, vuelvo entonces a plantear la pregunta. Si el daño es la muerte, ¿cuál es la causa directa o inmediata? ¿La bala o la negligencia médica? Chat abierto. Todos han respondido correctamente, la negligencia médica. Muy bien, entonces ahora planteo la pregunta mucho más de afuera. Si la causa de muerte está probada, que es una negligencia médica, y nosotros ya hemos aprendido que un accidente es fortuito, es ajeno a mi voluntad, es externo, es impredecible, no controlable, la negligencia médica que genera la muerte de la persona termina siendo entonces una muerte accidental o no accidental. Chat abierto. Para unos es no accidental, otros estoy leyendo que es accidental, para otros llega a ser natural, no accidental, no accidental, accidental, vuelvo a leer otro. Miren, stock no accidental y accidental. Bueno, stock al chat, fíjense. Todos hemos concordado que es una negligencia médica, pero hay dos corrientes. Las que dicen que la negligencia médica, por definición de lo que es un accidente, es accidental, y hay para quienes la negligencia médica, por la definición general, es no accidental. Hay dos corrientes que podrían generar un nuevo debate para determinar si la negligencia médica es accidental o no. Profesor, es accidental porque es externa, es fortuita a la voluntad del paciente, él no lo tenía previsto, él no lo tenía controlado y por lo tanto es accidental. El que dice que no es accidental. Profesor, ok, es externo, pero no es fortuito, porque es a partir de una negligencia que sí se pudo controlar, y la pudo controlar el anestesiólogo poniendo la dosis correcta por el sobrepeso que esta persona tenía, y él no hizo ese análisis correcto, y por lo tanto no es accidental. Fíjense, hay dos debates, y esos debates pueden ser eternos, y esos debates pueden ser múltiplos en muchas situaciones, muy parecidas a la que yo he desarrollado en este planteamiento ilustrativo. Entonces, fíjense, un ratito setiemos nuestra mente, salgamos de la duda de si es accidental o no accidental, limpiamos la mente y nos concentramos en lo que voy a decir. La causa próxima nos ayudó a determinar cuál es el origen real de la muerte. La causa próxima nos hizo entender que no fue la bala. La causa próxima nos hizo entender que fue la negligencia médica. Entonces la causa próxima funcionó bien. ¿Para qué? Para determinar el origen de las cosas. Causa y consecuencia, ahí está. Nos ha demostrado que sí se puede. Pero que lo que la causa próxima no te puede ayudar a determinar es si una vez identificado la causa, esta es de origen accidental o esta es de origen no accidental. Por lo tanto, tiene que haber otro elemento que nos ayude a determinar esa
teoría? Mi respuesta a esa pregunta es que nada es absoluto en este debate. Pesa tanto la teoría de que es accidental como pesa también igual la teoría que es no accidental. Pero profesor, entonces es un dilema. Si las pólizas de accidentes personales solo cubren elementos accidentales, en este caso vamos a tener las dos corrientes aceptadas, las dos corrientes en debate. Entonces, ¿se paga o no se paga? Para corregir ese dilema, es que la póliza de accidentes personales no entra a asentar una posición y decir, ¿es accidental o no es accidental? ¿Cuándo es negligencia médica? Y fue por un tema de anestesia. Imposible poder definir todas las causas. Entonces, ¿cómo solucionamos este dilema? Lo solucionamos de la misma manera en que pusimos como exclusión el tema del alcoholismo o el etilismo. Entonces, las pólizas de accidentes personales dicen, esto lo controlamos de la siguiente manera. Así como tú has puesto en tu capítulo de exclusiones, exclusión número 1, no cubro ninguna consecuencia originada en el etilismo o en el alcoholismo o en la situación de embriaguez, pongo cláusula número 2, no cubro ninguna consecuencia que tenga como origen un accidente médico / negligencia médica. Entonces, ya no entro a discutir si la negligencia médica es catalogada como accidental o no accidental, sino que simplemente, con la ayuda de la causa próxima, determino si fue la bala o fue la negligencia. Si fue la bala, cobertura, pago, accidental, bala, imprevisto, fortuito, externo, ajeno a mi voluntad, salvo que sea mi brazo el que esté acá, y eso se llama suicidio, pero no es el hecho. Estamos hablando de una bala disparada por otra persona. Pago. Pero si es negligencia médica o accidente médico, simplemente por exclusiones, no lo pago. Y listo. Generé nuevamente mi concepto de gerencia del riesgo o administración del riesgo. Entonces, cualquier situación similar, bala o lo que sea, atropello o lo que sea, pero que tenga como causa inmediata o directa, la negligencia médica no va a tener cobertura. Entonces, finalmente, la teoría de la causa próxima es la sumatoria del análisis de la causa básica más todas las causas directas o inmediatas hasta llegar a la consecuencia. Repito, el que desea lo escribe. ¿Qué es la causa próxima o la teoría de la causa próxima? La teoría de la causa próxima es aquella que analiza la causa básica más todas las causas inmediatas o directas hasta llegar al punto final, que es la consecuencia. De hecho, en la pantalla que tienen a la vista, al final está la ecuación que acabo de decir. Causa próxima es el equivalente a causa básica más causa inmediata 1 más causa inmediata 2, causa inmediata 3, causa inmediata n. Y todo eso hasta la consecuencia. Muy bien. Gráficamente podría ser algo como lo que tenemos en pantalla. Teoría de la causa próxima es casi como este gráfico que podríamos, ilustrarlo o asimilar o hacer la semejanza a las piezas de dominó, una detrás de otra. Yo empujo la primera pieza de dominó y eso origina que la última caiga. Entonces, la primera pieza de dominó es la causa básica o la causa remota. La última pieza de dominó es la consecuencia. Y todas las piezas de dominó que están en el medio vienen a ser las causas inmediatas o las causas directas, una detrás de la otra. Cada una es inmediata o directa a la anterior, a la anterior, a la anterior, a la anterior, retrocediendo hasta la causa remota. Diego me hace una pregunta, dice, o sea, todas las causas próximas generan lo que son las exclusiones de la póliza. No todas, o sea, yo defino cuáles son las que quiero tomar y ponerlas. Por ejemplo, yo también podría excluir toda bala que ingresa al cuerpo humano es una exclusión. Por lo tanto, toda muerte originada por una bala es exclusión. Pero eso no es comercialmente usado o regularmente usado en las exclusiones.
Pero si lo quisiese poner, lo pondría. De hecho, la pongo implícitamente cuando digo no cubro suicidio. Entonces estoy hablando de balas, de ahorcamientos y de todo donde la causa sea yo mismo. Rompo el ciclo de externo, no es externo, es una soga, es una bala, no rompo el ciclo de externo, pero lo que sí rompo es el ciclo de que sea ajeno a mi voluntad. Y ese es más o menos el desarrollo general de la teoría de la causa próxima. Para entenderlo en un caso adicional al que hemos hablado de la bala, vamos a plantear el siguiente dibujo. ¿Correcto? Esta es una gráfica que habla de conceptos de riesgo, definitivamente. Peligro y riesgo. ¿Es peligroso? No sé si es peligroso. Ya definimos que el peligro no lo puedo medir. De hecho, tiene hasta apuntalada 4 maderitas para que no se caiga. Entonces, el hecho de que esté ahí todavía parada es porque de repente no es peligroso. Ahí está, no se cae. Lo que yo quiero definir es si es riesgoso, si hay riesgo de por medio. Porque para el pata que está parado ahí debajo, probablemente en su concepto no hay peligro. De hecho, no hay peligro para él porque está parado ahí. No está midiendo si se va a caer o no se va a caer la casa. Peligro no es. Pero tenemos que saber si es riesgoso. Entonces, asumamos esa imagen como real, ¿correcto? Un hombre queriendo tomarse una foto en esta situación de riesgo. Muy bien. Chat abierto y con percepción pura. Riesgo bajo, medio o alto para ustedes. Chat abierto. Profesor, ¿qué cosa? Pararse debajo de esa casa. Bajo, medio o alto. Muy bien, empiezo a leer. Alto, 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 alto. Alto. Muchos me dicen alto. No hay ningún medio y no hay ningún riesgo bajo. Muy bien. Alto, Diana también. Muy bien. Listo. Para todos es alto. Muy bien. Ahora entonces yo repregunto y cuestiono. ¿Por qué es alto? Acuérdense ustedes que el video nos enseñó lo siguiente. Yo llego a determinar si un riesgo es bajo, medio y alto por 2 elementos. Frecuencia y severidad. Repito, frecuencia y severidad. Muy bien. Voy a desglosar la frecuencia y voy a desglosar la severidad. Primero me voy a frecuencia. ¿Frecuencia de qué, profesor? A ver, si estamos hablando del riesgo, es el riesgo de la muerte de una persona que esté abajo, que al caerse eso justamente termine en eso, en muerte o de repente en invalidez. Es el riesgo que estamos analizando. Y ustedes dicen que es alto. Y yo digo, a ver, analicemos por frecuencia. Si la casa está parada desde que fue construida ahí, quiere decir que no se ha caído nunca. Entonces, si no se ha caído nunca, ¿cuál es la frecuencia? En una escala del 0 al 10, la respuesta es básica, 0. Entonces, frecuencia 0, miren, estamos rompiendo un poco el paradigma. Frecuencia 0, porque estadísticamente esa casa nunca se ha caído. Ahí está. Frecuencia 0. Vuelvo a abrir el chat. Y solamente con la variable frecuencia. Si solamente analizásemos frecuencia y la frecuencia es 0, el riesgo es bajo, medio o alto. Muy bien. Todos me están respondiendo bajo. Y son los mismos que me habían respondido alto. Fíjese cómo va cambiando en función al real análisis de la variable. Muy bien. Cerrado por frecuencia. Por frecuencia y por estadística, hasta hoy es bajo. Ahora vamos a la otra variable. Severidad. Si esa casa se cae sobre la persona que está ahí,
O lo deja inválido o lo mata. Riesgo bajo, medio o alto por severidad. Todos en el chat. Muy bien. Todos ahora sí estamos en alto, ¿correcto? Entonces, frecuencia baja, severidad alta. Alta, y bien alta. Porque o lo va a matar o lo va a dejar inválido. Muy bien. Entonces, profesor, tengo un bajo y tengo un alto. Finalmente, ¿con qué me quedo? Ah, interesante. Entonces, acá entra un tercer elemento que tendríamos que analizar para ver si me voy por lo alto, me voy por lo bajo o hago una media de las dos y salgo con riesgo medio. Uno de ellos podría ser lo siguiente. Si esta persona adquiere una póliza de accidentes personales y sabiéndose que por severidad es muerte o invalidez, ¿qué pasaría si todas las personas que pasan por esta casa tienen una póliza que en promedio tiene $100,000 de suma asegurada por muerte o invalidez? Ajá, $100,000 de suma asegurada. Y yo estoy diciendo que aunque hay poca frecuencia, casi nula por estadística, pero si se materializa, la severidad es alta y es de $100,000, entonces, ¿cuál privilegiarían ustedes? ¿La severidad o la frecuencia en la decisión final? Chat abierto. ¿Qué privilegian? ¿Frecuencia o severidad? Mi estimado Pedro, ¿qué privilegias? ¿Frecuencia o severidad si en tanto la suma asegurada es $100,000? Muchos están contestando severidad. Pedro también severidad. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si la suma asegurada de todas las personas que pasan por esta casa no es de $100,000, sino, es un seguro masivo cuya suma asegurada es 1,000 soles? Todavía no respondan, espérense. Es 1,000 soles. Entonces, ¿qué privilegian? ¿Frecuencia o severidad? ¿O hacen una media y salen con riesgo medio? Chat abierto. Muy bien. La mayoría va por riesgo medio y por ahí uno que otro dice, me quedo igual con frecuencia porque 1,000 soles no me golpea nada. Entonces lo voy a categorizar como riesgo bajo. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Nada es absoluto. Todo es relativo. Las respuestas que ustedes han dado guardan mucha coherencia, guardan mucha técnica. Probablemente sea la misma respuesta que una compañía de seguros o un asegurador tenga. Pero aún así, no es absoluto. Podría una compañía de seguros romper el mercado y categorizarlo totalmente distinto a lo que ustedes han hecho. Y miren, hasta su análisis podría ser el siguiente. A pesar que es una póliza de $100,000, lo voy a categorizar como riesgo bajo. Y uno preguntaría, ¿pero por qué? Y él te da la siguiente respuesta. Porque la frecuencia es 0 y porque además se han tomado medidas de control. Y tú dices, ¿what? ¿Cuál medida de control? Y él te responde, los 4 palitos que han sido puestos ahí para evitar la caída de la casa. Entonces uno dice, bueno, si tú lo dices, así será. Pero finalmente, esa sátira que acabo de hacer, lo que busca es explicar eso, que en seguros, en gerencia de riesgos, nada es absoluto. Hay cierto grado de relatividad en las cosas. Lo que la gerencia de riesgos te da son herramientas, como por ejemplo, estas herramientas
para determinar si el riesgo es bajo, medio o alto. ¿Cuál es, profesor? El análisis de la frecuencia, el análisis de la severidad. ¿Y estas dos en qué se soportan? En una herramienta llamada estadística. Entonces, estas herramientas en gerencia de riesgos de seguros, lo que te dan son eso, herramientas. Te dan articulaciones, te dan elementos, pero finalmente la decisión guarda un grado de relatividad entre lo que la persona finalmente decida como categoría del riesgo. Muy bien, teoría de la causa próxima. Hasta ahí la casa no se ha caído. Pero ¿qué pasa si de pronto, siguiente imagen, hay un elemento externo que tiene un peso, como en este caso, un superhéroe llamado el Hombre Araña, que viene y se posa al lado de la casa? ¿Y qué pasa? Finalmente, con este peso genera una gravedad adicional que no estaba contemplada. Este peso rompe su equilibrio de gravedad, hace que se rompan los cuatro elementos o controles de seguridad, como lo han llamado, y sí genere un accidente que muera esta persona y donde la compañía de seguros ahora tiene que desembolsar $100,000. Entonces, en su siguiente análisis, la severidad no ha cambiado, $100,000. Pero ahora sí, estadísticamente la frecuencia ya no es 0. Ahora la frecuencia es 1. Y bajo un elemento externo. Hubo algo que vino de afuera que generó, catalizó este tema. Entonces, hasta en este ejemplo podríamos nosotros hacer todo un desarrollo de la teoría de la causa próxima. Por ejemplo, diría yo, dentro de la teoría de la causa próxima, ¿cuál es la causa remota? O sea, la inicial. ¿Es la casa en sí? ¿Es lo mal construida que está? ¿O es el hombre araña que generó el desequilibrio? Y probablemente muchos digan, es el hombre araña que generó el desequilibrio. Y luego yo diría, ok, ¿y cuáles son las causas inmediatas o directas a la muerte del pata? ¿Es el hombre araña en sí? ¿O es el peso del hombre araña? ¿O es ya lo endeble que estaban las 4 medidas de seguridad, que son los palitos? ¿O es per se la construcción errada de la casa? Y habrá todo otro desarrollo que hacer para determinar si la persona finalmente murió por el elemento hombre araña y el peso que puso, porque la casa de por sí ya estaba mal construida, o es la propia negligencia del hombre de ponerse en esa situación de riesgo, dado la poca percepción de peligro que tiene. Mire, fíjese cómo hemos conjugado en una oración todos los elementos que estamos estudiando en esta mañana. Bueno, finalmente la respuesta no es una sola, puede haber muchas respuestas en función a este análisis. Hasta acá, quiero hacer la pregunta que todos ya conocen. ¿Superado o no superado? Chat abierto. Perfecto. Excelente. Muy bien. Entonces, superado. Listo. Vamos a pasar entonces a utilizar todos nuestros conocimientos adquiridos hasta este momento, ahora sí para llevarlos a los conceptos de las pólizas de seguro. Fíjense ustedes, acá yo les quiero clarificar un plus que tiene este curso de seguros que dicta el IPS para ustedes a partir del conocimiento que quieren aprender, que han pagado para aprender. Regularmente, los conceptos de cursos de seguros de accidentes personales van de frente a analizar las pólizas de seguro, ¿no? Señores, muy bien, el curso de accidentes personales, buenos días. Les voy a repartir a cada uno de ustedes un condicionado de seguros y vamos a ir desarrollando la lectura de las definiciones de qué es accidente, qué es exclusión, qué es cobertura, qué es persistencia, y vamos a ir viendo cada uno de los elementos que dice la ley al respecto y todas esas cosas. Muy bien, eso no está mal, eso está bien. El problema quizás se pueda dar es que no necesariamente todos detrás
tienen ya adquirido la parte de la doctrina. Y lo que hemos desarrollado hasta este momento es doctrina, full doctrina. Incidente, accidente, riesgo, peligro, teoría de la causa próxima. Con estos elementos hemos analizado la base necesaria a nivel de doctrina para luego poder entender por qué las pólizas de accidentes personales no cubren todo, tienen exclusiones, a veces pagan, a veces no pagan y a veces nos dejan en un limbo administrativo de papeles que no entendemos por qué. Con esta doctrina nos va a ser fácil desarrollar este tema. Y ese es un plus que personalmente me gustó en su momento proponer al IPS para que sea parte de este curso. Entonces, lo que hemos desarrollado acá es ese plus que ustedes acaban de ganar y ahora lo tienen como elemento superado. Dicho eso, ahora sí nos sumergimos, a las pólizas de seguros de accidentes personales. Para hacer eso, voy a darle clic a la siguiente pantalla de diapositiva. Muerte accidental, ya ese concepto lo conocemos, es una consecuencia, ¿no? Es una consecuencia que se materializa a partir de muchas causas. Muerte accidental. Vamos a leer la teoría, qué es lo que los contratos de seguro dicen, qué es muerte accidental. A ver, dice así, leamos juntos. Sobreviene a consecuencia directa de un accidente, un evento imprevisto, involuntario, repentino, fortuito, causado por una fuerza externa de un modo violento que afecta a la persona y le ocasiona su fallecimiento. Muy bien, la gráfica, triángulo amarillo, golpe en la cabeza. Para este momento, nosotros ya sabemos que golpe en la cabeza es una causa, es un riesgo y que normalmente está en las exclusiones como sí o no. Nosotros hemos definido que en las exclusiones podemos poner las causas que no queremos cubrir. Entonces, quedará en política de la compañía si golpe en la cabeza la pone o no la pone en las exclusiones. Pero si la pone, va en ese capítulo, en exclusiones. Al lado derecho, en un rectángulo rojo, está la consecuencia, el fallecimiento, que va a peligro y que en las pólizas de seguro se llaman coberturas. Repito, muerte accidental como concepto contractual que recoge del lado derecho el fallecimiento per se como una consecuencia materia de cobertura, pero que también eso tendrá en su capítulo de exclusiones una que otra causa que no va a tener derecho a pago en tanto esa sea la causa que origina o que gatilla, por tema de teoría de la causa próxima, la consecuencia llamada fallecimiento o muerte accidental. Los textos que tienen ustedes abajo son textos referenciales de cómo se estipulan esto en los contratos de seguro. Así que son a modo referencial. Sigamos con la siguiente. Invalidez permanente. Otra consecuencia llamada cobertura en las pólizas de seguro. Vamos a leer juntos. Dice, se considera como tal la pérdida anatómica o impotencia funcional permanente de miembros y órganos que sea consecuencia de lesiones corporales originadas por un accidente. Y nuevamente la ecuación es exactamente la misma. Al lado del rectángulo derecho, la consecuencia, la cobertura llamada invalidez. Y del lado izquierdo, la exclusión, si es que se quiere poner, de la causa. El mismo que pudo en el otro lado haber generado muerte, el golpe en la cabeza. Entonces, esa ecuación ya la tenemos a estas alturas claras. Causa y consecuencia. Consecuencia igual a cobertura, causa igual a potencial exclusión. Muy bien. La variable que tiene la cobertura de invalidez respecto a la cobertura de muerte es que la muerte es mucho más fácil definirla. La persona dejó de existir y si todo calza dentro de las condiciones de la póliza, se paga la suma asegurada. Sin embargo, en la invalidez hay una serie de derivadas. Para empezar, la invalidez tiene categorías. Puede ser permanente o puede ser temporal. Puede ser total o puede ser parcial.
Esas dos anclas que he definido, total, parcial, permanente, temporal, tienen unos nombres que vamos a definir. Y además tienen detrás un sistema evaluador para definir en cuál de ellas estás. No siempre es temporal, no siempre es permanente, no siempre es parcial, no siempre es total. Muy bien. Y además, cada una de esas derivadas tiene un reflejo económico en la póliza respecto a cuánto me vas a pagar si caigo en alguna de ellas. Claro, en muerte es fácil, la persona fallece, ¡pum!, se paga. Hay una sola variable. Sin embargo, estamos definiendo que en el tema de invalidez hay muchas variables situacionales. Y cada variable situacional tiene un monto de suma asegurada asignado distinto al otro. Para desarrollar todo eso, vamos a necesitar tiempo. Así que lo vamos a hacer volviendo de una pausa. Como son las 11 en punto, vamos a hacer una pausa de 15 minutos para, como les digo, estirar los músculos, hacer unas pausas activas, tomar de repente un refresco, y en 15 minutos estamos volviendo. Entonces nos conectamos 11:15. Nos vemos en 15 minutos. Me desconecto y vuelvo en 15. Listo. ¿Estás conectado? Sí.